Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. Hoy estamos continuando con el estudio del Evangelio de Yohanan, Juan Marcos, ¿no? Que empezamos ya hace 9 meses por ahí, desde que comenzó toda esta crisis. Y estamos en los capítulos, se puede decir, siempre cuando uno ve en serie, cruciales, ¿no? Y siempre cuando llegamos en capítulos cruciales o de esta magnitud, existen también algunos puntos que son importantes analizar, ¿no? Para comprender mejor todo lo que hemos estado aprendiendo y todo lo que representa el sacrificio, la entrega de nuestro Maestro Yeshua, el Mesías. Amén. Por eso yo agradezco a todos los que siguen, ¿no? Constantemente, porque tienen el deseo de aprender. En el cristianismo tradicional ha habido una costumbre de congregar, ¿no? Congregarnos durante años y años y sin haber entendido nada, sin haber aprendido, sin ese pensamiento de que nosotros queremos conocer el plan del Padre, ¿no? Cuando los creyentes en Yeshua en la antigüedad se reunían, sacrificando muchas veces su libertad, hasta su propia vida, era porque querían conocer más sobre los proyectos del Padre, y para eso estaban los apóstoles o los discípulos de los apóstoles. En aquella época no existía el Nuevo Testamento para poder distribuirse y empezar a leer en su casa. Tenían que ir y escuchar personalmente los testimonios de la obra de Yeshua. Recién con Yohanan Marcos comienzan los escritos nazarenos. Recién a través de Marcos, del Evangelio de Marcos, se empieza a distribuir las enseñanzas del Maestro. Y esto era aproximadamente el año 60 y un poco más. O sea, habían pasado mucho tiempo donde todos los creyentes, si querían conocer, si querían saber la palabra, tenían que reunirse. No solamente con el objetivo de conocer la palabra, también esa reunión, según el propio apóstol Juan, le daba a ellos fortaleza, confianza, y también podían hablar unos a otros acerca de sus dificultades. Y dice que estas cosas le limpiaba de todo pecado. Dice, la sangre del Mesías trabajaba en esa comunión y les limpiaba de todo pecado. Así dice la Escritura. Ese es el valor que tiene el que tengamos la oportunidad de reunirnos. Y vimos nosotros cómo cualquier situación puede hacer para que termine esa oportunidad que estamos teniendo de reunirnos. Vimos lo que pasó este año que pasó y no sabemos qué es lo que va a pasar en este año que viene, ¿no? Así que estamos a la expectativa, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el libro de Marcos, hoy capítulo 14, desde el versículo 12, ¿no? Vamos a ver primero el video del texto bíblico y después ya arrancamos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron: ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Jesús envió a 2 de sus discípulos. Les dijo: vayan a la ciudad, y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y díganle al dueño de la casa donde entre:
el maestro pregunta dónde está el aposento en el que comeré la Pascua con mis discípulos. El dueño les mostrará entonces un gran aposento alto ya dispuesto. Hagan allí los preparativos para nosotros. Los discípulos partieron, y al entrar en la ciudad encontraron todo tal y como Jesús se lo había dicho, y prepararon la Pascua. Al caer la noche, llegó Jesús con los 12. Ya sentados a la mesa y mientras comían, Jesús dijo: De cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Ahora está comiendo conmigo. Ellos se pusieron muy tristes y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿Seré yo? Jesús les respondió: Es uno de los 12, el que está mojando el pan en el plato conmigo. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino como está escrito acerca de él. Pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio, al tiempo que decía: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, y luego de dar gracias, se la dio y todos bebieron de ella. Les dijo entonces: Esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Entonces vimos la vez pasada cuando faltaban ya días para la celebración de Pesach, 2 días ese que faltaban, y Yeshua ya no estaba abiertamente con los judíos, ¿no? Ya no debatía, ya se demostró por todas las pruebas que se hizo que realmente Él era el Cordero que tenía que ser ofrecido por los pecados del pueblo. Le examinaron durante esos 4 días, y también Yeshua estuvo en un lugar, en Betania, la casa de Simón, el que era leproso, ¿no? Lo correcto es el que era leproso, ¿no? Y en ese lugar vimos lo que aconteció, ¿no? Una mujer que en el libro de Juan se llama María, ¿no? Miriam, la hermana de Marta y Lázaro. Ella ungió los pies y la cabeza de Yeshua, y Yeshua dijo que ella estaba preparándole para su sepultura. Lógico, los discípulos no comprendían nada de lo que estaba aconteciendo en ese momento. En el pensamiento de ellos, Yeshua se estaba preparando para tomar el reino, para que empiece el reino mesiánico. Eso estaba en el pensamiento de ellos. Hay que entender cada parte que vemos, que hasta ese momento ninguno de sus discípulos estaba pensando que Yeshua iba a morir en la cruz y iba a resucitar el tercer día, por más que él lo había dicho 2 veces según la Biblia, ¿no? Pero según la Escritura, ellos no habían comprendido eso, todavía no se le había abierto el entendimiento. Imagínense, cosa tremenda, ¿no? Que no podían captar. Pero no es porque tal vez no podían o no querían, sino no era el tiempo, ¿no? Necesitaba acontecer algunas cosas para que se le pueda revelar completamente todos los detalles. Hay muchas veces que nosotros también creemos que seguir al Mesías, seguir al Salvador, es entender todos los detalles, todos los puntos. Y cuando vemos que alguien tal vez no conoce un poco, no conoce tanto, no conoce o conoce menos de lo que yo conozco, ya le queremos ver como menos o como ignorante inclusive. Qué ignorantes son en la Escritura, son ignorantes en la palabra. Si lo ya no queremos referir. Nosotros también durante muchos años, si vamos a analizar la vida que teníamos antes, éramos recontra súper ignorantes en la Escritura. No es porque no queríamos saber,
No es porque no nos interesaba la palabra, ni no es porque no queríamos servir al Todopoderoso, al Maestro, sino porque no era nuestro tiempo. Luego el Padre nos fue mostrando a través de su misericordia, de su poder, de su gracia, muchas cosas, muchos detalles que nos ayudaron a comprender más acerca de su obra y de su trabajo para nosotros. Amén. Así también en este tiempo se encuentran muchos todavía sin poder captar el mensaje. Y nuestra labor como discípulos, como talmidín, seguidores del Mesías, es con paciencia abrirle ese entendimiento. Amén. Con paciencia. Bueno, eso ocurrió en ese momento. Y en ese momento, ¿qué ocurrió también? Se levantó uno, Judas Iscariote, y criticó esa acción, porque dijo que esto podía haberse vendido y dárselo a los pobres. También empiezan a aparecer las personas que utilizan a la gente necesitada para manifestarse o para demostrar su supuesta buena generosidad, su supuesto, ay, me interesan los pobres. Pero la Biblia aclara, o sea, el apóstol Juan aclara, ¿no? Él no decía escapar nada, que él no le interesaba a los pobres, sino al contrario, era ladrón y sustraía del tesoro, ¿no? Cuando podía. Y en ese momento, ¿qué ocurre? Judas dice que se va y hace trato con los líderes religiosos para entregar a Yeshua. Aquí lo que ocurre es que alguien entendió definitivamente esto que estoy haciendo no es para mí, yo no tengo nada que ver con esto del Yeshua o del Maestro, por lo visto él no es el Mesías que yo espero un Mesías guerrillero, peleador, libertador, y este Mesías no me convence. Entonces, cuando una persona llega a ese nivel, y capten bien esto, cuando llega a ese nivel, difícil abrirle el corazón. Ni el propio Yeshua va a poder abrirle más el corazón. Imagínense nosotros si conocemos a personas que llegaron a ese nivel, de que no creen más en nada, no les interesa más nada, y nosotros tratando ahí de querer convencerle. Ni el propio Yeshua pudo convencer más a Judas Iscariote, porque llegó a un punto de que dudó de todas las cosas que había experimentado. Después de haber visto él con sus propios ojos, resucitar a Lázaro, a ver cómo se alimentaba a muchas personas, le vino ese pensamiento. Y ese pensamiento era un pensamiento, según la Escritura, influenciado por una fuerza maligna, Satanás, dice en la Escritura. ¿Qué es una fuerza maligna que representa a Satanás? Es una fuerza que se opone al plan del Padre, que siempre va en contra. Y siempre esta fuerza maligna te empuja hacia el sistema. ¿Qué es el sistema? Lo que está a nuestro alrededor, lo que gobierna el mundo. ¿Quién dice en la Escritura que maneja y controla el mundo? El príncipe de la potestad del aire. Y dice que opera y trabaja en los hijos de desobediencia. Entonces, imagínense a dónde cayó uno que estaba caminando con Yeshua durante mucho tiempo y viendo todos sus poderes y milagros por no ser lo que esperaba, por esperar algo más físico o carnal. Algo así se puede decir. Bueno, eso fue lo que vimos en un resumen pequeño la vez pasada, ¿no? Y también hablaba Yeshua que eso que aconteció con esa mujer, el haberle ungido, eso se iba a recordar en todos los tiempos y en todas partes donde se hable de esta buenas nuevas, se iba a mencionar esa acción. Ahora vamos a continuar con el versículo 12, ¿no? Versículo 12. Y acá sale... En el título de Reina Valera sale institución de la cena del Señor. Pero yo le puse otro título, Yeshua cena con sus discípulos, ¿no? Así le puse, ¿no? Porque acá no se hizo ninguna institución. Porque aparentemente con esta acción, se anula una festividad y se comienza con otro acontecimiento que es lo que se llama tradicionalmente la Santa Cena. Aparentemente así ocurrió, pero varios versículos, varios capítulos, varias ocasiones que hemos compartido, justamente la celebración de Pesa, de Pascua, hemos visto que lo que aquel momento aconteció fue algo relacionado y que tiene que ver con la festividad de Pesa. Y sobre todo porque el apóstol Pablo dice que Yeshua era nuestro cordero de Pesa. También el apóstol Pablo habla, celebremos
la fiesta no con panes con levadura, sino con panes sin levadura. Así él hablaba. Entonces habla de celebrar la fiesta, recordando el acontecimiento que nuestro maestro nos dejó. Pero vamos a ver lo que ocurrió ese día. Y a ver qué día era también. Eso es importante también. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Ya este primer versículo, versículo 12, nos da varias cosas que analizar. Primero, habla de un primer día. Y dice que es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y de acuerdo a nuestros datos, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura es el día 15. ¿Es así o no es así? De acuerdo a nuestros datos. Pero aquí hay algo que no concuerda. Dice, de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, dice. Cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Los corderos no se sacrificaban el día 15. ¿Qué día se sacrificaban? El día 14. Por lo tanto, acá no se está refiriendo entonces al día 15, pero sí se está refiriendo al acontecimiento en sí, al momento en que ya se comienza a hacer las actividades para Pesach, para Pascua, para la conmemoración de Pesach y para arrancar con la fiesta de los panes sin levadura. Es todo un preparativo y eso se tiene que comprender. Para el pueblo hebreo, cualquier acontecimiento lleva preparativos. Imagínense, para la festividad esta tradicional que pasamos recién, la Navidad y Año Nuevo, ¿la gente se preparó o no? Algunos meses antes, en octubre, o algunos, exageradamente he visto que algunos en finales de septiembre ya estaban decorando y adornando. Ya estaban, ya aparecían los panetones navideños. Eso se llama prepararse. Y a medida que se acercaban las fechas, ya se preparaban muchas cosas, los arbolitos, todas estas cosas. Y porque era un día especial para muchas personas. Para los hebreos, para los israelitas, las fiestas bíblicas son acontecimientos muy importantes. Por eso para ellos existe lo que se llama la preparación. Inclusive para el Shabbat. Al Shabbat, al día viernes se le llama día de preparación. Al día viernes completo. Y vienes a la tardecita y ya arranca el Shabbat. Pero antes algunos se preparan. Por eso muchos en Israel o en la antigüedad mismo, los días viernes algunos o no trabajaban o trabajaban solamente mediodía. Así como acá en la tradición se trabaja sábado mediodía, ¿no? Para prepararse para el gran domingo, para honrar al Sunday. Entonces, contrario, ¿no? El pueblo hebreo se preparaba para el día de Shabbat. Eso es una cosa muy importante. Entonces, acá estaba ocurriendo que el pueblo ya se estaba preparando. Quiere decir que aquí, en este momento, en Israel, en Jerusalén, había bastante gente, había un movimiento así de gente con sus animales, viendo dónde iban a hacer esto. Ya se imaginan ustedes. Montón de gente que estaba ahí expectante a esta festividad. Ahora, sus discípulos le preguntan, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Cuál es la pregunta que ellos hacen? ¿Qué es lo que ellos le piden a Yeshua para hacer? ¿Dónde? ¿En qué sitio quieres que vayamos a preparar el lugar? Quiere decir que antes de celebrar la fiesta, la conmemoración de Pesach y la fiesta de panes sin levadura, ¿qué hay que hacer? Hay que preparar un lugar, hay que ambientar el lugar. Una de las formas que se preparaba en aquel tiempo, cuando estaba acercándose esta festividad, es quitar toda levadura de la casa. No tenía que haber nada de levadura ese día. Entonces muchas veces eso llevaba tiempo. Y máximo la levadura podía obtener hasta el mediodía. Hasta el mediodía. En esa hay una tradición que en estos tiempos los israelitas, los judíos, juntan todos los, ¿cómo se dice? Las cosas con levadura, los panes con levadura, y lo queman, ¿no? Hacen una ceremonia de quemar, como que así están quitando toda levadura de sus casas. Algunos dicen que en aquella época también se hacía eso, ¿no? Puede ser, ¿no? No sabemos. Bueno, esto es lo que quería donde
para preparar. En la mente de los discípulos, vamos a hablar la mente de los discípulos, estaba que vamos a celebrar, vamos a conmemorar Pesach y celebrar panes sin levadura. Eso estaba en su mente, pero en la mente de Yeshua estaba, voy a preparar a mis discípulos para lo que viene. ¿Entienden las dos mentes diferentes? En la mente de los discípulos que estaba, vamos a conmemorar Pesach y celebrar panes sin levadura. En la mente de Yeshua estaba, voy a preparar a mis discípulos para lo que viene. Y después vamos a ver qué es lo que viene. Esto es muy importante entender. Además, Yeshua iba a confirmar lo que la Escritura decía. Iba a confirmar el plan que el Todopoderoso tenía por haberle dado ese lugar de Mesías. ¿Por qué él estaba como Mesías? Él iba a confirmar esa noche. Ese era el objetivo. Bueno, vamos a la nota 12. Dice así, Marcos 14:12. El primer, dice, antes del 15, aquí faltaba esa frase, ¿no? Antes del 15, día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, que es el día 14, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar cena tradicional entre los judíos antes de Pesach? Es una tradición. Los judíos antes de Pesach tenían también una tipo cena conmemorativa, ¿no? Cena de preparación, porque mañana ya es el día especial. O sea, tipo una reunión donde oraban, analizaban, se preparaban, ¿no? Una cena de preparación. Esto es según tradición. Puede que aquella noche eso es lo que hayan hecho Yeshua y sus discípulos. ¿Por qué decimos eso? Porque el día que Yeshua estuvo con sus discípulos era un día antes de que arranque la conmemoración de Pesach. Un día antes, una noche antes. Bueno, cena tradicional de los judíos antes de Pesach para que comas la Pascua, dice la pregunta. Ahora vamos a ver en Éxodo 12:15, ¿qué dice? Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival, día 15 al atardecer, del 14, quiten de sus casas todo rastro de levadura. El día 15 al atardecer, cuando está terminando el día 14, no tiene que más haber levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. Entonces, para ir a preparar un lugar donde se va a conmemorar Pesach, ¿de qué tienen que cerciorarse los discípulos? De que no haya nada de levadura en ese lugar. Entonces, eso podría llevarles tal vez mediodía o tal vez unas cuantas horas. Por eso ellos se fueron ya a ver ese lugar, no podían de golpe caer ahí. Por más que Yeshua les dijo que ya hay alguien que preparó todo el lugar, solamente que les muestre dónde será, pero igual ellos tenían que ir a cerciorarse. Éxodo 12:6. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14. Aproximadamente 15 horas del 14 era el momento en que se sacrificaba. De este primer mes, entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Entonces aproximadamente a las 15 horas de la tarde del día 14 se sacrificaba el animal y después a las 6, a las 7 era donde ya se conmemoraba Pesach. Estamos hablando de la celebración que se hacía en tiempos del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, estamos viendo entonces, para poder entender muy bien qué momento Yeshua se reunió con sus discípulos, quiero mostrarle una imagen, si tenés, Juan. Una imagen donde está qué día estuvo Yeshua con sus discípulos y más o menos las horas. Entonces tenemos noche y día. Sabemos que el día hebreo comienza al atardecer. Quiere decir que el 14 comenzó el viernes, se puede decir, terminando el 13, ¿no? A la tardecita. Fue el día 14. Entonces el 14 comenzó terminando. Entonces se puede decir que a partir de las 18 horas ellos estuvieron
reunidos en ese lugar. A partir de las 18 horas nosotros estamos creyendo, puede ser 19 horas, ¿no? Del día 13, que ya es el día 14, ¿no? Porque para los israelitas al venir la tardecita es el día 14. Ya se termina. Se reunieron en ese lugar y estuvieron ahí aproximadamente, yo le puse ahí, hasta las 0 horas. Ahí estuvieron comiendo todo lo que aconteció, la traición de Judas, la bendición por el pan, el nuevo pacto, el lavamiento de los pies, toda esa palabra que les compartió, aconteció entre las 6 de la tardecita, comenzando el día 14, hasta las 12 horas, o sea, las 0 horas, yo le puse ahí, de la noche ya del día 14. Ese día ya era el día en que se hacía la conmemoración de Pesa. A las 3 de la tarde se va a sacrificar al cordero y a las 17:59 le puse allá, es cuando se hace la conmemoración de Pesa y un minuto después es panes sin levadura, que sería ya el día 15. Eso es más o menos para entender. Entonces, los horarios que vemos ahí, a las 12 estuvo Yeshua con sus discípulos, de 0 hora a 6 de la mañana es el momento en donde estuvo en Getsemaní, donde fue arrestado, donde fue llevado ante Caifás, donde fue golpeado por los soldados, todo este acontecimiento ocurrió ahí. Y después a las 12 aproximadamente era donde se le estaba ya preparando para morir, ¿no? Y finalmente a la tardecita ya fue sepultado. Dice la Escritura, tenemos que sepultarle rápido antes de que comience la gran conmemoración de Pesa. Más o menos para tener una cronología de lo que ocurrió ese día 14. Es importante ese día 14, todo aconteció ahí. Todo ocurrió en ese día. Tantas cosas, ¿no?, de los que podemos hablar que ocurrieron en ese momento. ¿Está bien? Bueno, continuemos. Versículo 13. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Entonces, hay muchos comentarios sobre este punto de quién era este señor que llevaba los cántaros, pero lo que sí es que esta persona sabía que ya había un lugar preparado, dice. Entonces, podemos deducir que Yeshua tenía mucha gente que le conocía y tal vez los discípulos no le conocían. Podemos deducir así, ¿no? Podemos decir que era la casa de algún conocido y que tal vez los discípulos no sabían. Bueno, seguidle, dice. Después, versículo 14, y donde entrare, decida el Señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Exactamente están hablando de la conmemoración de Pesaj, del momento de la celebración de panes sin levadura. De eso están hablando. Recuerden, ya hablé de entrada, la mentalidad de Yeshua y la mentalidad de los discípulos. Quiere decir que hasta aquí, hasta Yeshua les dice, pregúntenle dónde vamos a conmemorar Pesaj. Entonces el objetivo de encontrar este lugar era para conmemorar Pesaj. Ese era el objetivo. Se tiene que entender bien claro ese punto. Y él os mostrará, dice ahí, un gran aposento alto. Una casa que por lo menos estaba en la segunda planta, ¿no? Y dispuesto, ya dispuesto, dice. Preparad para nosotros allí. Quiere decir que ya estaba todo listo, todo limpio. Ustedes vayan nomás y observen. Vean lo que hace falta. Vean lo que se necesita. Y ahí se iban a encontrar ellos esa noche y creemos nosotros para hacer esa cena tradicional antes de la conmemoración de Pesaj o simplemente porque Yeshua quería encontrarse con sus discípulos. Lo que sí que ahí se encontraron ellos. Fueron sus discípulos y entraban en la ciudad y le hallaron como les había dicho. Y prepararon la Pascua, prepararon el ambiente para conmemorar Pesaj. Eso estaba en la mente de sus discípulos. Y cuando llegó la noche de qué día, o sea que empezó a la tardecita a las 6 más o menos, entonces llegó, si es decir, ya a las 8 o las 9 de la noche, ¿no? Cuando ya era más noche, estamos siempre en el día 14, vino él con los 12. Y acá podemos darnos cuenta que vinieron a ese lugar, se reunieron en ese lugar, ya que había un lugar preparado, los discípulos ya confirmaron, tenemos un lugar preparado,
ellos se reunieron ahí para hacer para comer algo, para conmemorar algo. Pero la celebración de Pesaj la harían la noche siguiente. Pero ¿qué pasaría la noche siguiente? Acontecería todo lo que nosotros ya sabemos. Normalmente Yeshua, los últimos días que estuvo en Jerusalén, desde el día que entró, no se quedaba en Jerusalén. Durante el día estaba enseñando, administrando, y por la tardecita él se iba al Monte de los Olivos, se iba a orar y dormía con sus discípulos allí. Pero ese día ellos iban a tener un encuentro especial, un acontecimiento especial. Se reunieron ellos allí en ese lugar, en ese aposento alto. Pero después vemos nosotros que volverán a Getsemaní a hacer la oración. Bueno, vamos a ver esta nota 17. ¿Qué dice ahí? Algunas cosas que acontecieron en ese momento, en esa noche, vamos a ver aquí. Juan 13, 4 al 5, preparándole. Yo tomo este acontecimiento como la noche en que Yeshua preparó a sus discípulos. Ustedes saben que para un acontecimiento tan impactante, traumático diría yo, que iban a experimentar los discípulos, necesitaban ser preparados. Preparados emocional, física, espiritualmente para lo que iba a venir. Y también para comprender qué es lo que iba a suceder. Le dice Yeshua, ahora no lo comprenden, más tarde comprenderán por qué ocurrieron todas estas cosas. Dice aquí Juan 13, 4, ¿no? Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos, a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Este acontecimiento hacía el siervo, el último de la casa, ¿no? Entonces Yeshua se está poniendo en el lugar de servidor ante sus discípulos. Yo soy alguien que está acá para servirles. Vine para hacer un servicio hacia ustedes. Y nosotros sabemos esa palabra servicio, ¿de dónde sale? De la palabra ahava. ¿Qué significa ahava? Amor. Nosotros lo traducimos en español como amor, pero realmente es servicio, dedicación, entrega. Yeshua eso vino a hacer y le estaba demostrando a cada uno, siendo él el maestro, que cada uno tiene que tener entrega, amor unos a los otros. Así muestra la Escritura, la palabra. Amén. Ahora miren lo que dice acá 13:7. Respondiendo Yeshua le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esto es porque cuando se acercó a Pedro, ¿se acuerdan que le dijo Pedro? No me lavarás los pies jamás, no, porque yo soy tu discípulo, yo tengo que ser el que te tengo que lavar. Pero ahora Yeshua le está haciendo entender, o queriendo explicar, esto que estoy haciendo, esto de servirte, para que puedas después vos servir, ahora vos no entendés, pero más adelante lo vas a entender, le dijo. Igual Pedro ahí se hizo el testarudo, no quiero. Entonces, ¿qué le dice Yeshua? Lo entenderás después, ¿no? Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Yeshua le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué significa eso? Yeshua, ¿para qué vino? Vino para entregar su vida por nosotros, por los descarriados, por los pecadores, por los que se habían apartado de la fe. Vino también para darle una enseñanza a sus discípulos, una enseñanza que se había suspendido durante mucho tiempo entre los judíos, que era llevar el mensaje, servir a los demás, hacer servicio hacia otros. Ahora yo les estoy sirviendo, yo me estoy entregando para ustedes, más adelante ustedes se van a entregar por otros. Esa era la tarea de los judíos. ¿Y qué representa tener parte con Yeshua? Tener parte con Yeshua es ser redimido, tener santificación y justificación, porque eso es lo que Yeshua vino a hacer por nosotros. Los que están con Yeshua son personas que están redimidas, personas que han sido liberadas del sistema, personas que han sido santificadas. ¿Qué significa eso? Apartados, consagrados para el eterno. Esos son los que están con Yeshua. Y personas que han sido justificadas, que ya no se le tiene en cuenta nada de sus faltas pasadas.
son personas, nuevas criaturas, como dice el apóstol Pablo. Eso es tener parte con Yeshua. Entonces, si no deja que yo te sirva, que yo haga ahora esto que voy a hacer, quiere decir que vos no querés ser parte de mi cuerpo, de mi ejército. Esa era una costumbre que hacían ellos en aquella época. Por más que esa costumbre hoy nosotros podemos ver y representa algo, hoy también muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida puede representar algo. No significa que cada costumbre hebrea de la época nosotros tengamos que, ¿cómo se dice?, aplicarla hoy, ¿no? Eso tenemos que verlo. Pero hay muchos que lo practican, ¿no? Y está bien si quieren practicarlo, pero no tienen que ponerlo como un mandato, ¿no? Como ordenanza. ¿Está bien? Sí, por eso les digo, hay muchos que practican, ¿no? ¿Cómo se dice? Como la vez pasada, no sé dónde era que explicamos, cuando estábamos explicando sobre la bendición, que la palabra bendecir era barej, no me olvidé si era barej o barú, que significaba en el hebreo antiguo que un niño se ponga de rodilla, ponle de rodilla al niño, significaba bendecir. Entonces, ¿qué es eso? Ponle de rodilla a un niño, porque es bendecir antes quiere decir que el padre le va a dar, le va a desear lo mejor o le va a dar la herencia, le va a entregar la herencia, le va a entregar lo que le corresponde. ¿Se acuerdan cuando Isaac le hace llamar a Esaú? Porque le iba a entregar la herencia. ¿Cómo tenía que venir Esaú? Tenía que ponerse de rodillas ante él. Eso era bendecir, pero era una práctica de aquella época. ¿Entienden? ¿No? Bueno, continuemos. Juan 13:20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Este era el tema durante esa reunión. Yeshua les estaba entonces, ¿qué estaba haciendo Yeshua con ellos? Preparándoles. Realmente les estaba preparando para lo que va a venir. Bueno, continuemos. 18. Cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Yeshua, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ya aclaramos al comienzo que esto no sería una comida de pesa, ¿no? Lo que comían en aquella época era el cordero, los panes sin levadura, la lleva amarga. Entonces no había estos elementos aquí. Era una comida normal, pero sí estaba ocurriendo algo relacionado a pesa. Y Yeshua también les estaba preparando a ellos. ¿Qué es lo primero que pasa acá? Cuando se sentaron a la mesa mientras comían, Yeshua habló que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y aquí, como hablamos al principio, la persona que endureció su corazón. Y tenemos que cuidarnos siempre de eso. Siempre le he hablado de lo que hay que cuidarse siempre es de endurecer el corazón. ¿Cómo se endurece el corazón cuando, por ejemplo, te decepciona a alguien? Siempre en la congregación alguien no hace lo que vos querés, ¿no? O no se comporta como vos querés. O tal vez no te ayudó en el momento que vos querías que te ayude, o no te saludó, o no te dijo nada. Entonces voy a cerrar tu corazón, no solamente de esa persona, sino hasta del Padre. Del Padre, de Yeshua, de la Biblia, de todo. Vamos a suponer que hermano Juan Carlos, que tanto habla de la palabra, un ejemplo, ¿no? Tanto habla de la palabra, pero ese día que más necesitaba de él, no me hizo caso, no me ayudó. Yo ya no creo más ni en el Padre ni en nada. Algunos cierran su corazón así, cuando son decepcionados. ¿Qué pasó con Judas Iscariote? Él fue decepcionado porque él esperaba otra cosa. Él tenía otro plan, otro proyecto. Entonces su corazón ya se volcó, se cerró, se enredó de espinos, de pedregales, de todo. Y ya era difícil abrir, muy difícil. Por eso uno siempre tiene que estar pendiente ante el Eterno. Él es el que me provee. Él es el que pone en el corazón de cada persona que tenga el deseo hasta de saludarme, de hablarme o de ayudarme. No tiene que ser mi hermano, por favor, ayúdame, por favor. No tiene que ser eso lo que haga que el hermano me quiera ayudar o me quiera saludar o me quiera hablar. Tiene que ser el Padre. El Padre prepara los corazones de cada persona. Entonces, ¿a quién siempre tengo que yo recurrir ante cualquier situación? Ante Él. Si una persona cerró el corazón conmigo, que el Todopoderoso le pueda abrir. Y en lo que dependa de mí, yo voy a tratar de comportarme de la mejor manera posible ante Él. Pero si de entrada ya
¿Qué no me saluda? ¿Qué no me habla? ¿Qué no me hace caso? Ya me enojo, ya me pongo nervioso o ya le critico a esa persona. Y peor si es pastor o roe o lo que sea, peor todavía. Doble pecado tiene esa persona ante mí. Estas cosas que causan que se cierre el corazón. Y una vez que se cierra el corazón y se llega a cerrar hasta el estado en que estaba el corazón del faraón, dai pollo abriera, ni 10 plagas van a abrir su corazón. Nada, ni aunque veía que su pueblo se destruía, nada. ¿Y qué pasó con Judas Iscariote? Lo mismo, aunque vio milagros, vio muchas cosas, por algo que no llenó su deseo, se cerró su corazón. Y ahora Yeshua está demostrando que si hay sensibilidad, pequeña aunque sea, con estos tips o con estos, ¿cómo se puede decir? Ejemplos de, mira, quiero abrir tu corazón, se va a abrir. Pero si aún así no se abre, yo creo que no podemos hacer más nada. Yo siempre tengo esta palabra en cuenta, de que Yeshua no usó ahí las frases directas de ladrón, sinvergüenza, traidor. No usó esa palabra. Hereje, asesino, Satanás. Sino que empezó a tratar de forma indirecta, pero con palabras fuertes, de romper un poco esas piedras. Pero no se pudo. Entonces por eso, Yeshua no tiene poder. No es por eso. Cada persona en la Torah mismo tiene la decisión, dice. Yo te doy la decisión. Desde la Torah viene que el Padre a nosotros nos da la decisión. No es porque Yeshua cambia tu corazón, barán, barán, barín, barín, ¡fum! Y cambia ya. Ahora creo toda la palabra. No es así. Es tu decisión. También está en tu decisión decidir cerrar definitivamente. Pero ese acontecimiento siempre sucede de acuerdo a varias etapas. Por eso nosotros esas etapas son las que tenemos que cuidar. Bueno, ¿qué dice? Me va a entregar. Y acá hay una nota, el 18. Vamos a ver qué dice ahí la nota. Juan 13:2. Y era la hora de cenar. ¿Y qué dice ahí? El diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Yeshua. Ahora es el momento. Ahora, él estaba ahí, ¿no? Miraba, escuchaba, todas estas cosas, pero esa fuerza opositora. Existe este ambiente. Ustedes tienen que analizar si alguna vez ocurre en sus vidas. Están ahí, están escuchando, pero su mente está yéndose en contra. No, yo no creo así. A mí no me parece así. Siempre va así, no en contra. O no es así, o yo voy a hacer otra cosa. Cuando termine este lugar o estas cosas, voy a decir lo contrario. Voy a irme en oposición. Porque ya, de acuerdo a la expectativa de Judas, todo lo que está ocurriendo ahí no tiene ningún sentido. Porque lo que tenía que estar ocurriendo es prepararse para conquistar Jerusalén, para derrocar a los romanos. Ese tenía que ser el tema, la charla. Pero no se hablaba de eso en ese lugar. Entonces, la fuerza opositora, príncipe de la potestad del aire que operan los hijos de desobediencia, estaba operando ya en este joven. Bueno, versículo 19 dice, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno, seré yo, y el otro, seré yo. Fíjense, las personas que tienen sensibilidad todavía un poco, en el caso de los discípulos, por más que muchas cosas no comprendían de lo que estaba ocurriendo, pero ellos estaban haciendo las cosas de corazón. Ellos estaban preparándose para celebrar con el maestro, Pesaj, Pascua, panes sin levadura. Estaban con el deseo de hacer lo mejor posible para su maestro. Por eso cuando habla, uno de ustedes es traidor, está comiendo acá conmigo y es un traidor. Se sintieron mal. Se sintieron, tal vez soy yo, aunque no eran ellos, pues se sintieron, tal vez soy yo. Ese ya es un corazón que tiene, se puede decir, un corazón de carne, sensibilidad. Pero Judas sintió que era él. Yo no soy. Él era ella, yo no soy. No sintió nada. No experimentó nada. Un poco de lo que se llama remordimiento. Hasta eso tenía que hacerle entender qué estoy haciendo y abrir. ¿Qué significaba una reunión, comunión unos con otros? La sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado.
Abrir su corazón. Sí, yo fui engañado, yo estaba en esa posición. Pero no había, el corazón duro ya hace que esas cosas no note. Ya inclusive le ve a todos como tontos. Así ocurre. Ustedes saben que una persona que se cerró de la palabra ya nos ve como fanáticos, tontos ahí, perdidos. Y eso va a acontecer a medida que pasa el tiempo, va a ocurrir más. El despertar, dicen algunos. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Y, por ejemplo, en aquella época vos agarrabas, por ejemplo, un pan y mojaba en una salsa, así se comía, y comía. Y después podías invitarlo, traer al otro, mojar y pasarle, o invitar y pasarle. O sea, era una, ¿cómo se dice? Una intimidad muy fuerte el cenar juntos en aquella época. Por eso los judíos no querían que se junten con gentiles, ¿no? Porque los gentiles tenían otra característica. Entonces, y el que Judas esté compartiendo, y no sé, en mi época, yo cuando estaba en el colegio, yo con mi compañero compartía empanadas, por ejemplo, yo comía un pedazo, le pasaba otro, comía, compartíamos bollo, no sé, hasta helado, tereré. Y no, el tereré ya es algo muy tradicional, ¿no? Pero en aquella época compartíamos así, era normal, en mi casa también. Muchas veces mi hijo no come todo algo y yo termino de comer. Eso se llama tener mucha intimidad, ¿no? Pero claro, entre extraños no haríamos eso, ¿no? Si un extraño está comiendo una empanada y no come todo, Señor, ¿no querés empanada? ¿Qué le vas a decir? No, gracias, no. No. Así es, ¿no? Así es. Pero el que está necesitado no ve esas cosas. Yo he visto gente que igual come lo que sea. Cuando tiene hambre no le importa nada, ¿no? Pero bueno, les explico más o menos para que puedan entender. Quiere decir que Judas estaba cerca de él. Si le podía pasar el pan, estaba al lado de él. El otro que sabemos que estaba al lado de él, según los textos, era Juan, ¿no? El apóstol Juan. Y el otro era Judas, estaba ahí al lado y le pasa, haciéndole entender, mira, yo no tengo nada contigo. A pesar de que tenés un corazón de entregarme, a pesar de que no confías en mí, yo te sigo apreciando, te sigo considerando como uno de los 12. Por eso le pasa el pan. ¿Pero eso abre el corazón de Judas? No, ya sabemos que no. Y nota 20. ¿Qué dice acá? Juan 13:34. Así que ahora les doy, este texto habla después de que ellos, después de que Judas, de que Yeshua le pasó el pan, en otras versiones dice, lo que tienes que hacer, hazlo. Pero eso solamente Judas entendió. Y dicen otras versiones que muchos creían que Judas se iba a ir a comprar algo para la fiesta, ¿no? Entonces, hay una prueba de que si se vaya a comprar algo, no era todavía Pesaj. Era el día de preparación, era el momento de que se estaban preparando para lo que iba a venir. Para los apóstoles era una preparación, Yeshua les estaba preparando. Ellos estaban esperando celebrar Pesaj, pero ¿qué Pesaj iban a poder celebrar? Iba a ocurrir después, horas después, ¿no? Entonces, tal como yo los he amado, después de que Judas se fue, aparece este texto, si ustedes siguen este mismo capítulo en el libro de Juan. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Recuerden, Judas ya no está. Ámense unos a otros. ¿Qué significa ámense? Sírvanse, apóyense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros, que dice ahí, será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El que ustedes puedan servirse, puedan preocuparse unos por otros, eso va a ser la prueba. No que tengan muchos conocimientos, no que conozcan todos los misterios, no que resuelvan todos los enigmas, todos los números cabalísticos, etcétera, etcétera. No es eso. El que puedan demostrar aprecio, consideración hacia unos por otros, eso va a ser. Entonces ahí surge el pensamiento, ve, y Samuel no me quiere, porque no me háblalo. Siempre yo empiezo a pensar en el otro que no me quiere. Pero unos a otros, que es que primero vos tenés que amarle. No hay que esperar si él no te ama o no le ame. Unos a otros, vos amarle a él, vos también amarle a él. A los dos le está diciendo. Vamos a suponer, pero ¿y si él no me ama? No importa, vos amarle a él. Y si él no me ama, no importa, vos amarle a él. Así se trata, vos servirle. Pero una persona para justificar sus acciones negativas hacia otros siempre ve las faltas que hace alguno. Bueno, eso va a ser la prueba, dice, de que son
mis seguidores. Eso es preparar el corazón. Eso es prepararle a alguien para lo que viene, ¿no? Para lo que está a punto de ocurrir. En un momento en que va a haber traiciones, desconfianza, soldados, arrestos, en un momento que vos no sabes qué vas a hacer, lo único que puede preparar tu corazón es poder ayudarle a otro, servirle a otro. Eso no es lo que va a ocurrir. En los tiempos finales, eso es lo que va a marcar la diferencia. Ustedes saben que en este tiempo nos están ensayando para que cada uno se ame a sí mismo, ¿no? Cada uno yo, nadie que me toque, ni se acerque a mí, alejado de mí. Virus, virulento. Todos así nos están preparando en el corazón. Pero Yeshua nos preparaba de otra manera. Nos preparaba para preocuparnos por las personas. De verdad preocuparnos por las situaciones. Bueno, continuemos. Versículo 21, ¿no? A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Y miren esta palabra. Y en ese video vimos cuando ese Jesús actor le miraba así. ¡Ay! Del que me traiciona. Algunos como broma decían que después de que, eso es como broma, ¿no? Entre paréntesis, ¿no? Como broma, ¿no? Decían que ahí lo que ocurrió fue que cuando se fue Judas, Yeshua le dijo a Pedro y a Juan, Pedro y Juan, síganle y que parezca un suicidio, es que le dijo. Algunos comentan así, ¿no? Porque ¿cómo le van a traicionar al gran maestro? Entonces, lo que yo quiero recalcar, Yeshua está diciendo una palabra fuertísimo. Es una palabra fuerte, o a usted le parece liviano. Dice, miren lo que dice. A la verdad, el Hijo del Hombre, el que viene de lo alto, el que representa al Eterno, va según está escrito de él. Él va a cumplir lo que está escrito. La palabra dice que va a ser traicionado. Dice que va a ser entregado. Dice, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ese hay solamente nosotros vemos en profecías de tragedia, ¿no? Tremenda cosa le va a ocurrir. Tremendo acontecimiento va a suceder. Dice, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esta misma palabra aparece en otras versiones, ¿no? Y a pesar de eso, Judas se fue, le entregó. ¿Por qué? Recuerden que la persona que pierde la sensibilidad es como la lepra. La lepra no te hace sentir ningún dolor, pero te va descomponiendo todo el cuerpo, ¿no? Según algunos expertos. Es una enfermedad que te aparta de los demás, te separa de los demás. Entonces, así también una persona que está ya cerrado en su corazón, poco a poco se va encerrando, se va quedando solo y espiritualmente va descomponiéndose. Y pobre de esa persona, lo que le espera, porque su final es terrible. Dice un profeta, ¿no?, que él tenía envidia de este tipo de personas porque dice que al final veía que prosperaban, pero después el Padre le mostró en visión y vio cómo caían, tipo por deslizadero, al juicio. Y ahí él sintió, gracias Padre porque me libraste de todas estas cosas, me libraste de este castigo, me diste a entender tu palabra a pesar de que estoy pasando dificultades. Asaf, creo que se llamaba, ¿no?, en Salmos, aparece este tipo de personas. Bueno, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Imagínense tener la oportunidad de haber conocido al Maestro, de ser su discípulo, de estar participando de todas sus obras, sus acciones, y a pesar de eso cerrar tu corazón. Ya mejor hubiera sido que no naciera, ¿no? Mejor hubiera sido de Yeshua, porque tremenda cosa le ocurrió, tremenda desgracia, porque esta persona sí, en la resurrección final, porque todos resucitarán otra vez para ser enjuiciados, esta persona va a tener un gran lamento. No solamente será, no sé, lo que le ocurra, donde le tiren, donde le arrojen, sino el que tuvo esa oportunidad, estuvo ahí y por dinero, ¿no?, por cosas terrenales, se perdió. Eso será algo tremendo en aquel momento. Y acá esto están aprendiendo los discípulos, están viendo estas cosas, como un hombre por irse al sistema, por irse al mundo, por adorar el mundo, pierde su alma,
pierde su vida. Yeshua explicó muchas veces este punto. Bueno, tenemos esta nota 21, ¿no? Yeshua, el cumplimiento de la palabra, porque Yeshua dijo que él iba de acuerdo a cómo la palabra decía sobre él. Veamos algunos textos. Claro, estos textos solamente son algunos. Hay muchísimos textos en la Biblia que hablan sobre el Maestro, sobre la obra de Yeshua. Salmos 22, 7. Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia, menean la cabeza mientras dicen, y ahí hablaba varias cosas que le decían, ¿no? Ahí está, ahora vamos a otro versículo, 22, 16, esos son algunos ejemplos, ¿no? Mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala, han atravesado mis manos y mis pies. Fíjense cómo era muy específico la manera que David testificaba profetizaba esto, ¿no? De decir que le han hecho agujeros, ¿no? Por sus manos y por sus pies. Prácticamente estaba mostrando cómo iba a ser la ejecución de Yeshua. Isaías 53. Dice, al ser condenado injustamente se lo llevaron, a nadie le importó que muriera sin descendencia, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Esto está en Isaías 53, donde también dice que en él, en Yeshua, se cargó todas las rebeliones. Son profecías que hablan sobre la labor que iba a hacer el Mesías. Y él era inocente, dice. Mateo 26, 25, Judas el traidor. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo maestro, le dijo, tú lo has dicho. Salmos 41, 9, hablando de Judas. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Entonces vemos algunos textos que hablan que Yeshua tenía que ser entregado, traicionado y también tenía que recibir todas nuestras culpas. Bueno, estamos en el versículo 22. Y mientras comían, Yeshua tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y empieza ahí lo que nosotros llamamos una ceremonia de pacto. También nosotros confirmamos esta ceremonia cuando celebramos, cuando conmemoramos Pesaj, porque en Pesaj tenía un significado especial, representaba una alianza con el Eterno para seguirle al Eterno, porque cuando cruzaba nosotros habíamos hablado que cuando cruzaba ¿cómo se llamaba? Es el umbral, el Todopoderoso, él hacía un pacto con la gente que estaba en esa casa. ¿Y cómo es que el Todopoderoso podía cruzar ese umbral? Porque esa casa estaba manchada con la sangre, salpicada con la sangre del Cordero. Y esa sangre, acaba Yeshua a explicar, va a representar su vida, dice, su cuerpo. Por eso tiene perfectamente relación con la conmemoración de Pesaj, lo que está ocurriendo acá. Mientras comían Yeshua, pero acá dice que tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Pero antes del vino acá sale que partió el pan. Hay todavía algunas dudas si es pan con levadura o sin levadura. Estoy convencido de que es pan sin levadura, porque Yeshua representa al pan sin levadura. No puede ser que represente el pan con levadura. Entonces, y ese pan sin levadura es lo que iba a ser entregado por nosotros. O por nosotros iba a ser entregado un pecador. Claro que no. Entonces, el pan que ellos estaban compartiendo esa noche, que Yeshua le estaba repartiendo ahí a sus discípulos, que representaba su cuerpo, era un pan sin levadura. El mismo pan que se come en la celebración, la conmemoración de Pesaj. Pero veamos algunos textos para entender mejor lo que ocurrió acá. Marcos 14, 22, Nueva Traducción Viviente, dice, mientras comían, Yeshua tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo porque esto es mi cuerpo. El pan en la Escritura, muchas veces nosotros hemos visto que representa la palabra, el mensaje, el alimento, ¿no?
Yeshua inclusive mismo dijo que Él era el pan que descendía del cielo. ¿Qué significaba ese pan? Que iba a traerle a ellos alimentación, le iba a traer energía, fuerza. Así como una sombra del pan que descendía del cielo cuando los israelitas estaban caminando en el tiempo de Moisés, ¿no? Así también Yeshua descendía de lo alto para traerles a ellos el mensaje de restauración, el mensaje de esperanza. Eso es lo que ocurrió también en el pasado. Entonces podemos ver que se puede decir, mensajero de esperanza, el que trae la restauración a Israel, el que trae el alimento a Israel, al pueblo elegido, va a ser entregado por nosotros. No es entonces cualquier persona que va a ser entregado. Alguien que nos está trayendo la posibilidad de nuevamente ser parte del pueblo de Israel, de conocer los planes del Eterno, que nos habló la Torá, hizo señales del Todopoderoso, mostró la manifestación del Eterno ante nosotros. Esa persona va a ser entregada por nosotros. Es mi cuerpo, dice. El cuerpo del Mesías que representaba todo eso que estamos hablando. La Torá, la vida de creencia, la vida eterna, la esperanza, la restauración, el reino de Israel que vuelve en manos del Eterno. Todo eso representaba ese cuerpo, esa vida. Amén. Y iba a ser entregado. Claro, recuerden, la mente de los discípulos no están pensando, quiere decir que vas a morir en la cruz por nosotros, vas a derramar. No, simplemente ellos estaban ahí. Estaban nomás ahí. Pero Jesús les estaba hablando, ¿no? Para que ellos puedan comprender. Después iban a comprender todo. Tómenlo, es mi cuerpo. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo hizo cuando él también con los corintios conmemoró ese día, ¿no? Dice, pues yo le transmito, 1 Corintios 11, 23, pues yo le transmito lo que recibí del Adón Yeshua mismo. Quiere decir que Yeshua le reveló el mensaje secreto que había en aquella cena conmemorativa, que representaba eso. La noche que fue traicionado. ¿Qué noche fue? 14 David. Entre las 11 y 12 horas, o sea, 0 horas, ¿no? 0 horas, entre las 0 horas de la noche, ¿no? Aproximadamente a esa hora fue traicionado y a esa hora fue donde él bendijo el pan y dijo que era su cuerpo. Y el apóstol Pablo está diciendo que él entendió qué significaba aquello. El Adón Yeshua tomó pan y dio gracias a Elohim por ese pan, luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, simbólicamente, el cual es entregado por ustedes. Y recuerden que el cuerpo del Mesías, simbolizado en un pan, ¿qué representaba? Todo lo que dije ya hace rato. El mensaje, la Torá, la vida de creencia, la restauración, la sanidad, todo lo que ellos han vivido con él. Todo ese mensaje de esperanza. No es como hoy creen algunos que representaba el cuerpo literal de Yeshua y ellos se lo estaban comiendo. Lo que ellos estaban haciendo era siendo parte de todas esas acciones, todos esos testimonios que Yeshua les dejó durante el tiempo que estuvo con ellos. Al compartir ese pan, estaban haciéndose uno con toda la vivencia. Y esto después ellos recordarían, por eso después ellos transmitirían este mensaje. Por eso después los apóstoles llevarían el mensaje a todas las personas, porque ellos se hicieron uno con el Mesías, con su vivencia, con sus acciones. ¿Se entiende, no, este punto? Eso es importante que podamos comprender. Por eso decía que se va a entregar por vosotros. Simbólicamente, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Eso era el momento en que ellos estaban recordando a ese cordero que murió en Egipto para liberarle a su pueblo, para que a partir de ese momento ese pueblo ya no tenga ninguna relación con Faraón, ni con la obra de Faraón, para que a partir de ese momento ellos tengan única relación con el Todopoderoso, con el Eterno. Eso es lo que ellos estaban recordando ese día. O sea, que lo que Yeshua les dijo que tenían que recordar, la libertad del sistema. Isaías 53:6. Un versículo que nos habla de que Yeshua recibió, ese es su cuerpo, su obra, recibió todas nuestras culpas. Todos nosotros nos hemos extraviado.
Como ovejas hemos dejado los caminos de Elohim para seguir los nuestros. Sin embargo, el Eterno puso sobre él, Yeshua, los pecados de todos nosotros. Entonces, una persona que hizo lo correcto, que hizo lo justo, fue elegida por el Eterno para que sea nuestro sustituto. Así se puede decir, ¿no? Para que sea nuestro sustituto. O sea que él vivió una vida que al Padre le agradó, y esa vida que al Padre le agradó fue lo que, lo que hizo que el Padre lo escogiera para que nos represente. Y no solo para que nos represente, para que se entregue por nosotros hasta la muerte. Hasta la muerte. Así dice la Escritura. Es una sombra de varios hombres también que hicieron lo mismo. El mismo Moisés. Moisés también fue elegido por el Padre. Él tuvo que pasar muchas cosas. Y un día Moisés estuvo dispuesto a ir a la muerte por su pueblo. Así él decidió. Bueno, continuemos. Hebreos 10, 5. Lo que está escrito aquí. Por eso, cuando el Mesías vino al mundo, o sea, se manifestó al mundo, le dijo a Elohim: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Esto está escrito en Hebreos. Esos animales no podían satisfacer más el corazón del Todopoderoso, porque esos animales no lograban cambiar el corazón del pueblo. Simplemente lo hacían por costumbre o tradición. Entonces el Todopoderoso escogió una persona, un ser que tenía todas las condiciones para ser ofrecido por el pueblo. Dice acá: no te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: he aquí, estoy, oh Elohim, he venido. Y atiéndame, esto es la decisión que el Mesías tomó. El Mesías decidió cumplir la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad sino la tuya. Dice, quiere decir que él decidió que se haga la voluntad del Padre en su vida. El Mesías también tenía que seguir las reglas de la Torá. Mira, aunque no quieres morir, igual vas a morir. No quiero morir, no quiero morir, pero me está obligando a morir. No es así. Tuvo que decidir en el corazón. Y para decidir tenía que tener también ese mismo corazón que nosotros tenemos, de incertidumbre. Por eso es que después cuando veamos cuando clama, hasta va a tener sudor de sangre. Porque eso es realmente cargar la culpa de otro. Después, ¿qué dice? No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Elohim, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Yo me muevo de esta manera porque las Escrituras dicen, porque las Escrituras hablan. Para que vos hagas las cosas como están las Escrituras, ¿qué significa? Para que yo haga lo que dicen las Escrituras, ¿qué significa? Sé lo que está escrito y también lo practico y también obediencia y también ¿eh? ¿Qué? También tengo fe. Tengo fe. ¿Qué tengo que tener fe? Creer. Creo que eso es correcto. Otra cosa es que no tengo fe, o sea, no creo, pero bueno, el grupo hace y tengo que seguir la corriente. No sé si me entienden. Entonces, para que la Escritura se manifieste en mi corazón, obediencia, todas estas cosas, y fe. Por la fe, dice en la Escritura, Abraham, desde Enoc, Abraham, Abel, todos actuaron y se movieron porque tenían la fe. Muchas veces no comprendían bien, pero sabían que lo que el Padre les indicaba era el camino correcto, era palabra del Todopoderoso. ¿Se acuerdan cuando Sara le pidió a Abraham para que le expulse a Agar y a su hijo? ¿Se acuerdan? ¿Abraham quería o no quería? No quería. Pero después el Todopoderoso le explicó: no te preocupes, yo voy a hacer de ese niño una gran nación, le voy a bendecir. Eso que se llama la Escritura, la palabra, la promesa. Después de eso Abraham, andate, le dijo. Y le dio, ¿qué le dio? Una bolsita de agua
y una pieza de pan, comida para un día. ¿En quién confió Abraham para hacer eso por su hijo? En el Eterno. Me estoy diciendo que hagan ustedes eso también ahora. Estoy hablando de aquel momento, aquel acontecimiento. Y eso es creer en la palabra. ¿Yeshua creía o no creía en la palabra? Él era la palabra viva, él era la palabra manifestada. Entonces las cosas que se cumplían en su vida tienen que ser de acuerdo a la palabra. Pero qué extraño que el creyente de hoy cree en Yeshua, cree en el Eterno, pero no cree en la palabra. No cree en los textos, no cree en la Biblia. En todo cree, menos en eso. Entonces, ¿en dónde vamos? Entonces vamos todo al revés. Bueno, dije, aquí estoy, he aquí a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Pues versículo 23. Esto era entonces lo que Yeshua hizo, demostrando que era ese pan, su cuerpo. Recuerdan que él habló también en el libro de Juan, refiriéndose al que come su carne y bebe su sangre, ¿no? Y muchos se quedaron ahí todo confundidos. Y hablaba de participar, de ser parte de su obra, de su trabajo, de su misión, de unirse con él. Recuerden que en aquella época cuando vos te unías al Mesías, al ungido, vos te unías a la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan cuando David era rey? Antes de que David sea rey, él estaba disputando el puesto con el hijo de Saúl, se llamaba Abner, Isboset creo que se llamaba. Él estaba peleando con David sobre el puesto de rey. Pero pasando el tiempo, los generales de David empezaron a observar que David se comportaba y hacía las cosas que al Eterno le agradaba. Pero el hijo de Saúl no. Entonces el propio Abner se fue y habló con David, nosotros queremos servirte. Y después se fue a decirle a los líderes, vamos a hacer a David nuestro rey, porque eso es lo que ustedes quieren y esa es la voluntad del Padre. Porque ellos vieron que David hacía lo que al Padre le agradaba. Inclusive cuando después Joab a traición le mata a Abner en el en el funeral de Abner, David clama y grita, ¿no? Siente como dolor por lo que le pasó a Abner. Y el pueblo ve eso, el pueblo entiende eso, entonces el pueblo comprende realmente. Él no tenía deseos de matarle y se unía al corazón del pueblo hacia David. Eso es entonces formar parte del cuerpo del Mesías. Así entonces uno se iba haciendo seguidor del ungido. Y así se formaban los que seguían a David hasta el lugar más difícil. Por eso cuando Absalón le derroca a David, un grupo de seguidores de David continuó con él, a pesar de que sabían que podían morir. Pero ellos conocían la voluntad del Padre. Eso es su cuerpo. ¿Se entiende, no? Eso es seguir, eso es comer su carne, ser parte de su obra, su acción. Ahora, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Ahora tomó la copa, algunos dicen que era la copa porque hay una tradición que habla de 4 copas, esto recuerden que es tradición, y que Yeshua tomó aquella noche la copa de la redención. Así algunos comentan, hay comentarios. Pero vamos a ver lo que Yeshua mismo dice que representa esta copa. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Entonces Yeshua comparó esa copa, el vino que estaba ahí, con su sangre que va a ser derramada, o sea que va a ser, sacrificado, para que la sangre sea derramada. ¿En qué acontecimiento los hebreos derraman sangre? Cuando hacen un sacrificio. Quiere decir que mi vida, este cuerpo que ustedes han comido, de la cual han sido parte, va a ser ofrecido como sacrificio. Va a ser entregado. Y para eso va a tener que derramar la sangre. Y acá dice que esta sangre representa, el derramamiento de esta sangre va a representar un nuevo pacto. Y acá es donde entra la confusión. Quiere decir que
todo lo que pasó antes ya queda anulado, que por mucho derramado. Y por eso vamos a ver de qué está hablando Yeshua de acuerdo a algunos textos de la Biblia. ¿Qué es ese nuevo pacto y qué es lo que Yeshua estaba diciendo que su cuerpo que iba a ser entregado por ellos y su sangre que iba a ser derramada por ellos iba a representar en sus vidas? Nota 24, nos queda otra. Lucas 22, 20. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Elohim y su pueblo. Fíjense, esto representa un nuevo pacto, también se puede traducir como nuevo acuerdo o alianza restaurada. Yo le doy mejor significado como alianza restaurada. Alianza, un pacto, un acuerdo que se hizo en alguna vez, pero por alguien se quebró. Y lo que vamos a hacer ahora, esa alianza misma, la vamos a restaurar. Vamos a volver a aplicarla, a ponerla. Pero para eso tiene que haber un sacrificio. Porque el quebrantar esa alianza representó pecado. Al quebrantar algo vos pecaste. Entonces tiene que haber la paga del pecado es la muerte, dice. Y esa muerte va a ser cargada, según la Escritura, por nuestro Maestro Yeshua. ¿Se está captando, no, lo que la Biblia nos quiere hacer entender? Bueno, después dice, esta copa es el nuevo pacto entre Elohim y su pueblo. Entonces, esto representa una unión entre Elohim y su pueblo, dice, el pueblo de Israel. Y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, un acuerdo confirmado. Fíjense cómo dice esta versión, nueva traducción viviente, ¿no? Un acuerdo confirmado con mi Padre, la cual es derramada como sacrificio. Se derrama esa sangre como sacrificio, que significa ofrenda por los pecados. ¿Dónde es que se hacía derramamiento de sangre? Cuando se ofrendaba por los pecados, cuando se ofrecía a los animales, en el tabernáculo, en la Mizcá, en el templo. Dice, por ustedes, que es derramado sacrificio por ustedes. Entonces está explicando Yeshua ese punto. Ahora, fíjense lo que esto del nuevo pacto, nueva alianza, estaba ya profetizado que iba a ocurrir muchos años atrás, unos 507 años atrás, en tiempos del profeta Jeremías. Y eso es lo que Yeshua ahora lo está trayendo a la luz. Ese pacto que el Padre le había dicho a Jeremías es lo que Yeshua ahora está manifestando. Él era el cumplimiento de aquel tiempo de restauración que se le había prometido a los israelitas. ¿En qué momento se le prometió la restauración a los israelitas? En el momento en que ellos estaban siendo llevados cautivos a Babilonia por haber quebrantado los mandamientos del Padre, por no haber escuchado la palabra del Eterno. El Eterno echó sobre ellos su ira y la última tribu que quedaba, que era Judá, fue llevada cautiva y la tierra se quedó desolada. Y había una promesa y una esperanza para ese pueblo, porque entre los cautivos iban también personas que sí habían creído la palabra, que sí habían escuchado el mensaje de Jeremías, pero igual les cayó todo el exilio. Entonces, para esas personas que Jeremías les llama a través de la profecía, higos buenos, a través de esa profecía se le da esperanza de que el pueblo va a ser restaurado. El pueblo va a regresar al plan que el Padre preparó. Ese era alianza restaurada, promesa de una alianza restaurada. Y ahora Yeshua está haciendo el cumplimiento de eso. Por eso dice que este es un pacto entre Elohim y su pueblo. ¿Y en qué le compete eso a toda la humanidad? En que el pueblo del Eterno está entre las naciones. Y al bendecir a su pueblo, Él bendice a las naciones. Por eso las festividades incluyen una festividad de convocar a las naciones. ¿Cuál es la festividad que se le convoca a las naciones? ¿Quién sabía? Sukkot. Es una fiesta para convocar a las naciones para que también reciban la bendición del Eterno, para que sean parte. Pero antes hay que bendecir, hay que restaurar a su pueblo que Él escogió, a su especial tesoro. Y si nosotros somos ahora parte de esa bendición, es porque el Todopoderoso nunca se olvidó de su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Los restaurados, los redimidos, los que han escuchado su voz. Amén. Bueno,
He aquí vienen días, Jeremías 31, 31. He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto, o sea, alianza de restauración. Alianza de restauración. Existe un acuerdo cuando vamos a hacer un pacto nuevo, ¿no? Cuando, o sea, un pacto primera vez, nunca hicimos pacto y vamos a hacer un pacto ahora. Pero ocurrió un problema en ese pacto que hicimos. Una de las partes no cumplió, falló. Entonces generalmente se hace un acuerdo restaurado. Vamos a agregarle algunas cláusulas más. Vamos a poner algunos puntos más. Eso es lo que iba a hacer Yeshua con nosotros. En Hebreos capítulo 10, 17 dice que, 16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice. Pondré mi ley en su corazón y en su mente la escribiré. Y después le añade, dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué significa ese le añade? El pacto era que el pueblo siga los mandamientos del Eterno, pero el pueblo fracasó, perdió. Entonces voy a restaurar nuevamente ese pacto. Esta vez voy a darle este pacto en su mente y en su corazón. Y le voy a añadir algo. Todas las transgresiones que han hecho voy a olvidar. ¿Y por qué lo olvidó? Porque la iba a cargar sobre su Mesías, sobre su ungido. Estamos entendiendo, ¿no?, lo que la Biblia nos está explicando. Bueno, dice así, no como el pacto, versículo 32 de Jeremías, ¿no? 31, que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, fíjense, ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. El pueblo con quien se hizo ese pacto fue lo que invalidó. El Todopoderoso nunca rompió su pacto. Entonces, al invalidar el pacto, al romper el pacto, ese pacto no funciona como debería de funcionar. Al contrario, si hay una cláusula, ¿cómo se dice?, en caso de que no cumplan este contrato, se le va encima todo el rigor de la ley, eso cayó sobre ellos. Y eso decía ese pacto. Si ellos no vivían de acuerdo a estas cosas, caería sobre ellos todos estos juicios. Y eso es lo que estaban experimentando en el tiempo de Jeremías. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui marido para ellos. 33, pero este es el pacto, la alianza renovada que haré con la casa de Israel restaurada. Casa de Israel restaurada. Voy a hacer una alianza, un pacto. Después de aquellos días, dice el Eterno, daré mi ley. Así dice en la Biblia, ¿no? ¿Qué es la ley? Es la Torá, es las instrucciones. En Deuteronomio capítulo 30 dice, cuando mi corazón empieza a tener la circuncisión del corazón, a restaurarse, a volver de todo corazón, yo voy a hacer que vos cumpla y viva de acuerdo a mis estatutos y te voy a restaurar todas las cosas que te había dado. Eso está escrito en Deuteronomio 30, ¿no? Hay una promesa entonces de restauración. Daré mi ley. Quiere decir que cuando una persona sea redimida, sea santificada, sea justificada, ¿qué el Padre va a poner en su corazón? Su Torah. ¿Por qué el cristianismo dice que haber sido restaurado por la sangre de Yeshua, que Yeshua haya entregado su cuerpo por nosotros, significa que ya no hay más instrucciones ni mandamientos, sino libertinaje? O una supuesta voz que me dice que está bien y que está mal. Pero si esa voz me dice otra cosa, igual yo tengo que creer. Por eso el Padre dejó confirmado por alianza, por pacto, la Escritura, ¿no? Yo voy de acuerdo a lo que la Escritura dice de mí. Y Torah, en su mente, entendimiento. Entonces, daré mi ley en su mente. ¿Qué quiere decir esto? No solamente, la ley dice, le voy a dar entendimiento. Van a comprender. Si la cristiandad tradicional de hoy está muy, ¿cómo se dice?, reacio a los mandamientos, no es porque son malos ni no les gusta muchas veces, es porque todavía no llegó a ellos ese entendimiento. Falta eso, el comprender, el abrir la mente. Entonces necesitan ser restaurados. Y es fuerte decir esto, ¿no? Necesitan que el Mesías participe con ellos, necesitan comer el cuerpo del Mesías, necesitan beber la sangre del Mesías.
Y aparezco ya cuando Jesús habla así, me van a echar ahora que cree que somos vampiros. Pero ustedes ya entienden de qué estamos hablando. Entonces, eso necesitan participar de las obras del Mesías. Entonces, su vida va a ser restaurada y su mente va a ser abierta y van a comprender los estatutos, los decretos, por qué estaban preparados para nuestras vidas. Eso es el nuevo pacto. Eso es lo que Jesús ahora está preparando con sus discípulos. Y también en su mente, ¿no? Entendimiento, sabiduría. Y la escribiré en su corazón. No solamente la va a poner en nuestra mente, la va a escribir en nuestro corazón. ¿Y qué es el corazón? Yo le puse acá unos pensamientos que yo tengo acerca del corazón. Es el deseo, es amor, es servicio y es dedicación. Todas estas cosas salen del corazón. ¿Qué? Y puede ser. El alma es nuestro entendimiento, ¿no? Y muchas veces el entendimiento se relaciona también con el corazón. O sea, yo entiendo algo perfectamente, entonces mi corazón se siente satisfecho de poder realizarlo. No sé si me captan. Por eso primero, ¿dónde iba a entrar la Torah? En mi mente, ¿no? Para que me abra el entendimiento. Ah, entonces es correcto hacer estas cosas. Entonces las festividades son correctas. El Shabbat es correcto. Es algo bíblico. Entonces eso, ¿cómo empieza a surgir en mi corazón? Me viene un deseo espectacular, un deseo bueno. No es simplemente un deseo, sino es un entendimiento que está trabajando en mi corazón. Algunas veces esto ocurre con el amor a ciegas, ¿no? Siempre se le dice, si vos te enamoras de alguien, tenés que tener primero entendimiento. ¿Qué quiere decir? Esta persona debe reunir algunos requisitos. Si esa persona no reúne ciertos requisitos, entonces vos solamente usás el corazón. Pero yo tengo un deseo, tengo amor, tengo dedicación, tengo todo, pero no hay un entendimiento. Sí, pero fíjate, las características de tal persona no son convenientes para tu vida. No me importa eso. Y uno se entrega al amor. Entonces ahí no funciona bien. Ese corazón va a funcionar un tiempo, pero después cuando el entendimiento empieza a funcionar, le va a culpar al corazón, malvado corazón, ¿por qué actuaste así? Ustedes conocen todos esos temas de romanticismo. Pero bueno, para entenderlo, porque esto se trata también de unirse con el amado, de su pueblo, de su novia con su amado. Mi novia ahora, mi pueblo, va a entenderme. Y al entenderme que todas las cosas que ocurrió es porque yo le amaba, porque pensaba lo mejor para ella, entonces va a tener deseo hacia mí, va a querer estar conmigo, va a querer servirme, va a querer dedicarse a mí. Eso es poner la ley en la mente y en el corazón. Entonces hoy en día la persona, no, la ley no, es porque todavía no han entendido. Y al no entender tampoco tienen ese deseo de hacer las cosas. No les culpemos. El Padre tenga misericordia de ellos. Amén. Bueno, continuemos. 25, el último versículo. De cierto os digo, entonces nos quedamos y él dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada. Entonces, ese nuevo pacto representa otra vez restaurar a Israel hacia la voluntad del Todopoderoso. Y Yeshua va a ofrecerse como sacrificio para que eso ocurra. Él va a decidir ir a la muerte. ¿Se acuerdan cuando estaban con Poncio Pilato? Aunque estamos adelantando esto, ¿no? Pero Poncio Pilato le decía, no te justificas, no te defiendes, te acusan. Y Yeshua, ¿qué hacía? Nada, se callaba. Quiere decir que él estaba aceptando ser el Cordero del Todopoderoso por los pecados de los demás. Estaba aceptando. Eso es lo que le hace a él estar en los lugares celestiales, como dice la Escritura. Del haber decidido, porque él decidió esto, según la palabra, ofrecerse por nosotros. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Elohim. O sea, yo no voy a más estar con ustedes, no voy a estar con ustedes en la cena memorial de Pesach, porque la próxima vez que yo vuelva a beber del fruto de la vid va a ser en el reino restaurado de Elohim.
Así habló Yeshua, ¿no? Reino restaurado de Elohim. Y dice en otra versión, y ustedes se van a sentar conmigo en la mesa. Vamos a ver lo que dice en esta nota. Mateo 8:11. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo. Fíjense que la promesa de un reino restaurado incluye a muchos goín, a mucha gente de las naciones. Por eso el bendecir a su pueblo era bendecir a las naciones. Por eso nosotros somos parte de esa bendición. Amén. Les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Y era la fiesta de Sucot, la fiesta donde todos los gentiles eran invitados. En ese momento Yeshua va a estar participando nuevamente. Mateo 19:28. Yeshua contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve, fíjense lo que dice ahí, cuando el mundo se renueve, sea restaurado, el mundo o los cielos, el mundo donde estamos viviendo, y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Una promesa de un reino restaurado y una posición privilegiada para estos seguidores. Aunque cuando Yeshua estaba diciendo esto, ellos estaban pensando, de acá a un tiempo nomás. Ellos estaban pensando en ese tiempo. Pero Yeshua estaba pensando más allá del tiempo. Porque restaurar a Israel se necesitaba tiempo y un espacio. Porque Israel estaba entre todas las naciones. Bueno, ese fue el último versículo que vimos. Entonces, de esa manera estamos nosotros viendo el momento en que Yeshua está participando con sus discípulos de la última cena, preparándolos para lo que va a ser el sacrificio de Pascua. Después, a la mañana siguiente, se iban a empezar a hacer ya todos los preparativos y todo el lío, todas las cosas. Pero ahora ellos están preparando sus corazones. Todo esto entonces, toda esta preparación, toda esta conmemoración, toda esta ceremonia que Yeshua tuvo con ellos, era preparándolos para Pesaj, para Pascua. Por eso cuando nosotros celebramos o recordamos o conmemoramos Pesaj, conmemoramos y recordamos aquel acontecimiento que Yeshua tuvo con sus discípulos, preparándonos para la festividad de Pesaj. Eso no quiere decir que no tenemos que celebrar, como dice la Torá, la festividad de Pesaj. Pasado después de esa fecha, la siguiente celebración de Pesaj, los discípulos en Yeshua, los creyentes en Yeshua, ¿celebraron o no celebraron? Celebraron. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 5:8, ¿no? Celebremos las fiestas, ¿no? Sin panes, ya no con panes con levadura, sino con panes sin levadura, porque nuestro Mesías, Yeshua, ha sido sacrificado como Cordero de la Pascua. Así está escrito, ¿no? Y despojémonos de toda malicia. Entonces estaba hablando de la celebración de Pesaj, conmemorando aquel acontecimiento que hizo nuestro Maestro, que representaba realmente el Cordero que iba a pagar por nosotros. Amén. Entonces, estamos en los momentos cruciales de la vida de Yeshua. A partir de este momento, Él se va a ir con sus discípulos a Getsemaní y ahí les va a dar unas recomendaciones y va a ser arrestado. Y también le va a decir a Pedro que le va a negar. Estoy haciendo anuncios nomás, no estoy spoileando, que le va a negar, ¿no? Y acá va a aparecer una lucha interna. ¿Cómo puede ser? Yo no soy como Judas, yo soy diferente. Pero aquí se va a manifestar que la situación muchas veces hace que nosotros hagamos o digamos cualquier cosa. Así que no tenemos que confiar en ningún punto en nuestra supuesta fidelidad, porque podemos tarde o temprano caer. Eso no quiere decir que nuestro corazón se cierre, pero estamos expuestos a caer muchas veces. Lo importante es que estemos preparados para levantarnos. Y lo que Yeshua hizo aquí fue prepararle a sus discípulos para que el momento en que le venga la debilidad, quieran bajar los brazos, puedan levantarse otra vez.
Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.